Listo, bueno, ya estamos en nuestra parte 2 del módulo 3. Entonces, ya decía yo, este, la del área médica, lo que acabamos de decir con el hipertiroidismo. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos su historia médica del adolescente, porque pues justamente em, tenemos o se tendría que conocer cuáles son si hay alguna causa externa o probablemente no, se han dado cuenta también los papis si algo está pasando. Es importante, por ejemplo, también nosotros, sobre todo con los adolescentes, conocer cuánto tiempo están durmiendo, por ejemplo, sueño, alimentación, es súper importante. Igual nosotros como terapeutas conocer cuántas horas están durmiendo y ahí les voy a dejar otra tarea que es súper importante como actividad, que investiguen cuántas horas debe de dormir un adolescente y que lo marquen por edades. Entonces, ahí sus sugerencias y ahí ustedes se van a dar cuenta. La tarea es cuántas horas está durmiendo un adolescente, que vamos a empezar a partir de los 12 a los 18 años. ¿Cuántos años debe de dormir un adolescente de 12 años? ¿Cuántos años tiene que dormir un adolescente de 13 años? Y así hasta los 18 años, ¿sale? Entonces, como otra tarea. Entonces, tendremos que ver si hay alguna enfermedad crónica, hipertiroidismo, ya lo dijimos, como ejemplo, trastornos neurológicos, que tenga alguna dificultad cognitiva, sueño y alimentación, cómo está su sueño, normalmente un adolescente, bueno, ustedes se van a dar cuenta ahora que hagan esta tabla de sueño, que muchos adolescentes no duermen lo que deberían. Por ejemplo, un caso se me ocurre de un adolescente, pues que su mamá tiene dos trabajos y el fin de semana se va a dormir con su pareja. Entonces, este adolescente de 14 años todo el día está solo, la mamá lo va a dejar a la escuela, lo va a recoger, lo lleva a su casa y 20 minutos lo ve en la noche y este adolescente solamente duerme 2 horas y es un adolescente problema. ¿Por qué? Porque es un adolescente problema, porque se pelea con los compañeros, con los maestros, en el área cognitiva ya se le hizo su evaluación y igual sobresaliente, pero ¿qué pasa? Duerme 2 horas este adolescente, o sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros no dormimos bien, tenemos irritabilidad, cansancio, mal humor, estrés, nada nos cae bien. Entonces, súper importante y fundamental que un adolescente tenga sus horas bien de sueño. Tengo padres, por ejemplo, que dicen, es que es un flojo, es un huevón. No, perdón por la palabra, llega de la escuela y se duerme 2 horas y después se pone a hacer a la tarea y no quiere ayudar en casa y no los dejan dormir. Adolescentes tenemos que no los dejan dormir los padres, pero aquí, por ejemplo, una recomendación para los padres, bueno, no es que sea flojo, que sea huevón. Aquí lo que está pasando es que a nivel físico es necesario porque está creciendo. A nivel cognitivo es fundamental porque los adolescentes se desarrollan en el sueño. Tienen lo que vimos en el módulo 1, toda esta parte neurológica lo hacen a través del sueño. Muy bien, y bueno, si tenemos a un adolescente irritado, un adolescente con hiperactividad, el sueño es fundamental y la alimentación. No hemos visto esa clase de la alimentación, pero la alimentación la tenemos que preguntar. Si nuestro adolescente tiene una alimentación mala, ¿qué va a pasar? Pues que a nivel cognitivo también, por ejemplo, es que puras papas, no marucha, no quiere comer verduras y todo eso. Entonces, también todo ese tipo de alimentación procesada tiene un efecto con los adolescentes, un mal efecto. Muy bien, entonces
También si es necesario tienen que cambiar su tipo de alimentación, una alimentación más balanceada, una alimentación que le ayude a regular su sistema. Muy bien, entonces aquí es cuando nos dice que tenemos que trabajar a nivel integrativo. Ujú. Tenemos la historia. Ay, un segundo. Ya, historia psicológica emocional, ya que es lo que hemos estado viendo, conductas de riesgo, antecedentes psicológicos, conducta y comportamiento, ajá, contexto familiar del adolescente, tendremos que ver dentro de esta entrevista, la estructura familiar, dinámica familiar, situaciones relevantes, preguntas claves. Aquí, por ejemplo, el que les voy a enviar para que ustedes puedan investigar el contexto familiar del adolescente será, un segundito, este. De favor enorme se ve cómo es tu familia y un cuestionario. ¿Se ve de casualidad? ¿Lo estoy proyectando o sigo proyectando el anterior, ¿cómo se llama? Diapositivas anteriores. Dice, ¿cómo es tu familia? Y vienen unos numeritos, casi nunca, pocas veces, algunas veces. Sí, ya se ve esa de cómo es tu familia. Ah, gracias. Sí. Y entonces este es el que ustedes se les va a enviar para que puedan observar, bueno, para que puedan darse una idea más de cómo está funcionando la familia. Entonces aquí ustedes viene casi nunca, o le van a decir a su adolescente, vamos a tener una serie de preguntas y tú vas a contestar con estos numeritos. Uno quiere decir casi nunca, dos pocas veces, tres algunas veces, cuatro muchas veces, cinco casi siempre. Solamente voy a leer dos. Nos pedimos ayuda, pero recuerda que aquí dice cómo es tu familia, entonces tienes que enfocarlo hacia tu familia. Uno, nos pedimos ayuda entre nosotros cuando la necesitamos. ¿Qué contestarías ahí? Uno, casi nunca, dos pocas veces, algunas veces, cuatro muchas veces, casi siempre. Y ya el adolescente que le coloque. Muy bien, entonces, y eso, este, yo les recomendaría aquí que ustedes le fueran leyendo al adolescente las preguntas y él fuera solamente contestando para que ustedes se vayan dando la oportunidad de ir vislumbrando qué pasa en su familia, porque si es de, a ver, contéstalo y ya, se pierde esta parte de que nosotros si tenemos una duda, ahí la preguntamos, ¿cómo? No te entiendo. A ver, aquí en esta pregunta, ¿por qué contestas eso? ¿No? Entonces, esta es la que vamos ustedes a trabajar, ustedes van a trabajar con la de la familia. Aquí viene otro apartado. ¿Cómo te gustaría que fuese tu familia? Me gustaría que, dale, y ficha técnica para la aplicación, interpretación y codificación. Muy bien. Entonces, esta, por ejemplo, lo van a leer ustedes. Ujú. No está difícil, está muy entendible, por esa misma razón se las dejo de lectura. Muy bien. Bueno, sigamos porque si no se me va el tiempo y todavía nos falta bastante. Entonces, contexto familiar del adolescente, contexto escolar, rendimiento académico, adaptación, conducta escolar, indicadores de alerta, contexto social del adolescente, su vida social y recreativa. Recuerden que esta la vimos con la entrevista, qué deporte haces, qué haces en la tarde, factores de riesgo. Ah, pues es que en la tarde, justamente en esta misma entrevista, no las va a dar. En la tarde salgo con amigos. Ay, ¿cómo son tus amigos? A ver, descríbemelos. ¿Cómo se llaman? Esto y esto y lo otro. Algunos adolescentes sí nos dicen, ah, pues les gusta fumar, entre semanas salimos a tomar, ahí está una conducta de riesgo. Muy bien. Y técnicas de recopilación de la entrevista, cuestionarios y revisión documental.
justo es lo que les acabo de enviar, lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, esta es la de la entrevista, perdón, el cuestionario de los padres, cuestionarios y revisión documental. Consideraciones éticas, es importante que nosotros le digamos a nuestro adolescente las cosas que aquí platiquemos tú y yo, pues obviamente yo voy a ser muy respetuosa de la información que me des, todo lo que tú me digas aquí, no es que yo se lo diga directamente a los padres, a tus papás, pero pues hay cosas que sí tendremos que trabajar y esas cosas que tendremos que trabajar pues son las que vamos a tener que, pues que platicar con mamá y papá, está bien, porque justamente los adolescentes dicen, no, es que le va a decir todo a mi mamá, no, es que le va a decir todo a mi papá y entonces se cierran. Si este es el caso, por ejemplo, con los maestros, que nosotros somos maestros y no podemos entrar como en ese círculo íntimo del adolescente, pues lo más recomendable es canalizarlo con algún psicólogo y que pueda platicar con este psicólogo o psicóloga y que pueda abrirse. Lo importante es que conozcamos todo este mundo. Ujú. Y bajo rendimiento escolar, justo qué es lo que a nosotros nos llamaría la atención, bajo rendimiento escolar, mucha irritabilidad, ausencias escolares, aislamiento social, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una guía para análisis del caso. Lo voy a aumentar porque justo creo que no se ve. Ay, es que no me deja aumentar. Aquí está. A ver si se ve un poquito mejor así. Ujú. Em, Aquí nos va a dar un caso de Carlos, me imagino. No me imagino. Ah, este es el caso de Carlos, pero creo que no puse el caso de Carlos. Ya, sí, ya sé qué pasa aquí. Bueno, entonces aquí nos dice, nos marca el caso de Carlos, ¿no? Carlos muestra calificaciones por debajo del promedio en la mayoría de las materias. Ay, es que no me deja de aumentarle. Por debajo de la mayoría de las materias, sus docentes reportan falta de entrega de tareas y escasa participación en la clase. Este es el caso de Carlos. Se observan frecuentemente episodios de irritabilidad, cambios de humor y reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas en el aula y en el hogar, ¿no? Y entonces eso nos llama la atención. Si nosotros fuéramos docentes, ¿no? Carlos presenta un patrón recurrente de ausencias injustificadas. Su asistencia irregular afecta directamente su rendimiento y continuidad académica. Entonces, evita interactuar con compañeros, se muestra retraído y sin grupos de amigos. Sus padres están divorciados, lo que ha impactado en su red en su red de apoyo afectivo. Y entonces aquí nos hace, ¿no? Información y factores, información faltante. ¿Qué datos no tenemos aún sobre Carlos? Factores de riesgo. Identifica elementos que puedan estar afectando su desarrollo académico emocional. Factores protectores. ¿Qué recursos personales, familiares o sociales tiene Carlos a su favor? Ahí está, ya. Es que no lo marcamos aquí como actividad directamente. Entonces, en el archivo que se les va a enviar de este documento viene el caso de Carlos como su siguiente actividad. Entonces, aquí está así colocado. En su archivo viene en Word.
en PDF y ahí nos va a nombrar que contestemos esta parte. ¿Sale? Entonces, desde ahí, ustedes van a hacer como una guía para análisis del caso. ¿Qué harían? Van a ir respondiendo. Por ejemplo, ¿qué datos no tenemos aún sobre Carlos? Y contestamos. Factores de riesgo. Identifica elementos que puedan estar afectando su desarrollo académico emocional. Y contestan ustedes. ¿Qué recursos personales, familiares o sociales tiene Carlos a su favor? Y contestan ustedes. Formula hipótesis iniciales considerando. Ahí está, ustedes tienen que formular una posible hipótesis. Posibles causas del bajo rendimiento y la irritabilidad. Dos, relación entre el contexto familiar, divorcio y el aislamiento social. Tres, factores emocionales o conductuales que requieren atención prioritaria. ¿Sale? Plan de evaluación. Diseña un plan de evaluación que incluya instrumentos y técnicas a aplicar, entrevista, observación, cuestionarios. Ya lo vimos, ¿no? Hoy, pero ustedes lo van a colocar. ¿Qué pondrían? ¿Qué harían con Carlos, no? Áreas prioritarias a explorar con Carlos y su familia y últimas estrategias de entrevista y acompañamiento sugerido. Ahí está su actividad, el caso de Carlos. Preguntas de reflexión. ¿Por qué no es suficiente? Estas las van a, déjenme ver si todos vamos a contestar. ¿Por qué no es suficiente evaluar únicamente el rendimiento académico del adolescente? El desempeño escolar es solo una parte, esto ya no lo contestan ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Rapidísimo. A ver, Mayari, ¿por qué no es suficiente evaluar únicamente el rendimiento académico del adolescente? A ver si puede contestar Mayari. ¿Por qué, Mayari? ¿Por qué lo piensa así? Lo que no puede Mayari. Itz, a ver usted si puede hablar. ¿Por qué no es suficiente evaluar únicamente el rendimiento académico de un adolescente? Porque no sabemos cuáles son las circunstancias que hay en su casa, no sabemos eh, si atrás de ese rendimiento académico que tiene hay algo más que nosotros no podemos ver. Exacto, muy bien. Sí, no podemos únicamente enfocarnos en la escuela y de ahí decir, ah, va mal en la escuela, todo está mal, ¿no? O tenemos los casos contrarios, nos llegan también muchos casos de adolescentes que llegan, ¿no? Los maestros, los padres con signos de interrogación y dicen es que le dio una crisis de ansiedad. La maestra dice que fue una crisis de ansiedad, pero pues no sabemos qué pasa, pues tiene 10, es excelente, tiene excelentes calificaciones y tiene ataques de ansiedad. Entonces también nosotros tenemos esa mala costumbre de decir, alumnos que tienen 10 y son excelentes están emocionalmente bien y no necesariamente el 10 es que el alumno está súper bien, ¿sale? Entonces ahí tendríamos justamente que evaluar a lo mejor no la parte académica, ¿no? Pero sí la parte emocional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está interpretando su mundo de esa forma? Porque efectivamente no habría como rasgos de preocupación para nosotros, ¿sale? ¿Cómo influye el contexto familiar en el aprendizaje y desarrollo del adolescente? Pues sí, justo la dinámica familiar, la comunicación y las situaciones de vida impactan directamente en la motivación, la conducta y el rendimiento escolar. Entonces, lo que decíamos hace rato con el caso de las familias que se dedican más al campo que llevar a los hijos a la escuela, pues fíjense, o sea, la dinámica familiar es de trabajo, de darle más prioridad al trabajo que lo escolar, pero tuvo un efecto que fue una dificultad en el aprendizaje, la dislexia. Toma un momento para reflexionar en equipo sobre estas preguntas. Las contestamos, ¿le parece bien, Itz?
Si puede Mayari hablar, adelante. Si no puede, no pasa nada. Puede alzar la manita. ¿Qué información adicional necesitarías para responderlas? ¿Cómo aplicarías estos principios en tu práctica psicopedagógica? A grandes rasgos, sí. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cómo aplicarías estos principios en tu práctica profesional psicopedagógica? Ay, creo que en esta ocasión tampoco pudo ser. Bueno, no se preocupen. Entonces, eso es, como nos dice, reflexiona, son preguntas de reflexión. Entonces, ¿cómo le haríamos para llevarnos a nuestra práctica psicopedagógica? Muy bien. Y nos quedan más preguntas. Estas son de análisis. ¿Qué riesgos existen al emitir un juicio o diagnóstico sin conocer la historia completa del adolescente? Pues que hagamos un mal trabajo, ¿no? ¿Qué papel tiene la escuela en la detección temprana de dificultades? Los docentes y orientadores son agentes clave para identificar señales de abierta y y canalizar oportunidades al adolescente con los apoyos necesarios. Entonces, muchas veces los primeros que se van a dar cuenta van a ser los maestros, y entonces ellos son los primeros en darse cuenta y dan la oportunidad y la pauta para que puedan canalizar a los adolescentes, pues para hacer una evaluación más integral, para reconocer y saber qué pasa. La evaluación psicopedagógica responsable requiere escuchar, observar, comprender al adolescente en su totalidad, su historia, su contexto y sus recursos. Solo así es posible acompañar con ética pertinente. Ujú. Resumen y conclusión. Visión integral, solamente voy a leer esta, por favor, porque ya nos faltan 10 minutitos y nos queda bastante. La visión biopsicosocial integral del estudiante reconoce que el aprendizaje y el desarrollo no dependen únicamente de factores académicos. Esto sería como nivel resumen y conclusión. La interacción entre el cuerpo, la mente, la familia y el entorno social determina el bienestar y el rendimiento del adolescente. Muy bien, entonces no podemos únicamente decir o evaluar una parte porque somos integrales. Nos puede afectar la vida familiar y que repercute en lo académico. Podemos tener una mala pues sí, una mala praxis académica, y eso repercute en mi estado social, en mi estado familiar, y así puede ser, ¿no? Que una área no esté bien, pero afecte las demás. Y nuestra actividad. Ahora sí, vámonos con nuestra siguiente tarea de Blindside, que es una película. Otra vez vamos a ver una película. Digo, en inglés es de Blindside, pero en español es Un sueño posible. Con Salma Hayek, no, que con Salma Hayek, con Sandra Bullock. Y con Sandra Bullock, yo sí la he visto en varias plataformas, ¿eh? Un sueño posible. La película nos narra la historia de Michael Ower, un adolescente que enfrenta múltiples condiciones de vulnerabilidad social, familiar y educativa. Desde una perspectiva psicopedagógica, la película muestra por qué no se puede evaluar únicamente por su rendimiento escolar o por su conducta observable. Sus dificultades académicas no pueden explicarse únicamente por capacidades cognitivas. La historia contextual revela elementos fundamentales para comprender su situación. Y entonces, aquí, por ejemplo, en esta película, la de Un sueño posible, podemos ver antecedentes familiares, contexto socioeconómico, como su contexto socioeconómico de Michael Lower,
no le ayudó para nada en cuanto a su aprendizaje, su rendimiento. Fue un factor fundamental su contexto socioeconómico para que él tuviera, y cómo cuando cambia de contexto socioeconómico, también cambia la forma de desenvolverse académicamente. Historia escolar, entonces ustedes van a tener también que analizar su historia escolar, aspecto emocional, cómo su vida familiar, su historia de infancia, su historia familiar afecta directamente su aspecto emocional. Y nos habla un poco de la teoría de Bronfenbrenner. Entonces, la película es una representación práctica de la teoría, de esta teoría, que nos habla del microsistema. ¿Qué es el microsistema? Pues sería la familia adoptiva, escuela, equipo deportivo de Michael Owen. Recuerden que después lo adopta una familia. Su microsistema es su familia adoptiva, la escuela y su equipo deportivo. Aquí es donde justo lo que les he dicho en otras sesiones, acompañar a los adolescentes en un deporte y cómo el estar en un equipo, Michael lo rescató. Su mesosistema es la relación entre familia y escuela, relaciones entre entrenadores y familia. Aquí lo que decíamos también la sesión pasada, cuando nosotros queremos que un adolescente tenga un rendimiento escolar más óptimo, tendríamos que dejar nosotros como docentes un poco de lado la enseñanza de yo hablo, tú escuchas, yo hablo, tú escuchas, sino que sean más dinámicas, porque así cachamos a los adolescentes. Exosistema de Michael Lower sería condiciones sociales de la comunidad, sus recursos institucionales disponibles, su macrosistema, lo macro afuera, lo que había fuera de su sistema, que sería como a nivel social, desigualdad social, creencias culturales, ¿no? Que decían, creo que ahí viene una frase, dice, los negros no estudian, algo así. Racismo y prejuicios. Entonces, la evolución de Michael muestra cómo los cambios positivos en el sistema de apoyo transforman su desarrollo. Y ahí está. Factores de riesgo, factores protectores. Y viene nuestra pregunta de reflexión. Si Michael llegara a tu consultorio para una evaluación psicopedagógica, ¿por qué presenta bajo rendimiento escolar? Entonces, esto es lo que vamos a contestar de la pregunta. ¿Qué información de su historia clínica y contextual sería indispensable conocer antes de emitir una conclusión? Con esta pregunta, los participantes suelen darse cuenta de que una calificación baja o una conducta problemática son solo un punto del iceberg, lo que pasa con Michael. Entonces, nuestra idea central es detrás de cada dificultad académica existe una historia personal y contextual que necesita ser comprendida antes de intervenir. Y en conclusión, vamos a cerrar nuestra sesión. Bueno, empezar. Nos falta una pequeña parte. Un sueño posible perfectamente explica por qué la evolución psicopedagógica debe de ser integral. No sé, incluso, fíjense ahí en la película de Un sueño posible, la madre adoptiva, Sandra Bullock, le pone una maestra, una asesora. Ujú. No se puede evaluar a un adolescente únicamente por su rendimiento escolar. La historia, ay, ya me volvió a marcar el tiempo, pero estamos justo. La historia clínica y contextual revela los factores que explican las dificultades. Los sistemas de apoyo transforman, que es la teoría, transforman trayectorias de riesgo. Los factores protectores pueden cambiar significativamente el desarrollo.
detectar a tiempo puede cambiar la historia de aprendizaje de un niño. Los maestros, terapeutas, pues son más los maestros son los que em, más vamos a detectar cuando un pequeñito está en riesgo. Muy bien, y entonces con un sueño posible, ustedes la van a visualizar y pues van a desarrollar como un resumen. Aquí nos hace una pequeña pregunta, la vamos a contestar, pero ustedes van a hacer como un resumen, un análisis, bueno, un análisis, no quiero que se vayan con la palabra resumen, un análisis de la pregunta, perdón, de la película, justamente de lo que acabamos de ver, ¿no? De todo esto, de todos estos factores, de la entrevista, del trabajo que tiene que ser integral, de todos los factores que aquí nos mencionan, factores protectores, factores de riesgo, aspecto emocional, historia escolar, porque es importante no solamente hacer una evaluación únicamente o cuando tenemos un pequeño con dificultades en el aprendizaje, que nos enfoquemos únicamente en sacar adelante el aprendizaje, sino que hay que analizar su contexto en general y ver qué área es la que está dificultando pues su desarrollo. Muy bien. Bueno, entonces nuestro trabajo es enviarles los archivos. En un ratito les enviamos la grabación junto con los archivos. Tienen 2 semanitas para enviar sus tareas y para vernos en el módulo 4. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan bonito fin de semana, disfruten su domingo y nos vemos en 2 domingos. Muchas gracias, bonito día. Gracias, Miss, hasta luego. Nos vemos, y hasta luego.